Muy buenas tardes. A continuación vamos a hablar sobre los hitos del desarrollo dominante. Es un proceso de evolución positivo para la sociedad donde se ve influenciada la parte económica. Y esto se puede hablar de que viene desde principios de la historia, desde principios del tiempo, desde siglos anteriores, de los cuales podemos analizar momentos importantes de la historia humana y donde se llevan a cabo estos hitos para el desarrollo dominante. Por ejemplo, a inicios del siglo XVI, la división de metrópolis y las colonias. Entre el siglo XIX y XX con el imperialismo. Y actualmente con el neoliberalismo que ha afectado todo económicamente, haciendo que se reduzca mercancías y elevando el mercado al capitalismo. Hay criterios como el concepto de ciudadano, normatividad de derecho, ideas basadas en la producción capitalista. El imperialismo y la civilización podemos especificar, por ejemplo, que en 1919 se celebró un pacto de potencias vencedoras que fue denominado el Tratado de Versalles y se realizó con el fin de la Primera Guerra Mundial, con la desaparición de las colonias por el mundo. Igual también se dice que, citando el artículo 22, se estipula que iban a conducir los territorios al desarrollo hasta que se pudieran gobernar. De la misma manera, se llevaba a cabo una división entre colonias y clases, lo cual afectaba comercio, económicamente, y las divisiones de servicios y adquisiciones y ganancias por cada una de las divisiones y colonias independientemente eran considerablemente diferentes. Desarrollo como creencia. Aquí cito a Hilbert Fritz, que dice que imputablemente, es un investigador que dice que el desarrollo se presenta como un proceso natural y el desarrollo es un proceso que de caracterización de homogeneidad. Desarrollo es una dinámica con un carácter temporal acumulado que se presenta como un fenómeno irreversible. La consagración política del desarrollo. Después de lo de la Primera Guerra Mundial, el asentamiento nazi-fascista, pronto se desmoronó la división colonial, pasó a ser un estado no totalmente autodemocrático, pero pasó a ser ya un estado libre, sin división colonial tras la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como grandes potencias y no como grandes enemigos que consideraban la Segunda Guerra Mundial. Eso pasó a tomarse como la teoría de la modernización. Según Walt Rostow de 1960, expuso que en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico se conoce como la teoría del despegue, que hizo que ambas potencias dejaran de fijarse en centrarse en guerras, en producir armas y despegaran su verdadero potencial, que fueron como potencias económicas de exportación, de importación, de fabricación de materia prima, de generalización de marcas, nacionalización. Eso ayudó mucho a la sociedad tradicional y a un crecimiento social, económico, laboral, y así se llegó a una madurez social y diplomática. Eso ayudó mucho a una etapa de alto consumo que tuvo este llamado despegue. Esa exposición muestra un camino para alcanzar la modernización. No obstante, señalo que de estos dos países se requieren que ayuda de forma tecnológica para cierto despegue que busca redimir que Europa luego de la Segunda Guerra Mundial y la Alianza del Progreso, que anunciaba la ayuda para los países de América Latina y el Caribe. Hay un
texto que se llama La Gran Paradoja, que trata sobre el sur pobre capitalista y el norte rico. El sur pobre es una dependencia estructural en el que el capitalista desarrolla el norte rico ante la paradoja del sur empobrecido, pero desde cuyas arcas tan importantes para cubrir las necesidades de sus pueblos surgen numerosos capitales que llegan al enriquecido norte. Se basaba igualmente en divisiones coloniales, de Estado, económicas, sociales. Entonces, prácticamente desde 1994 el poder económico pudo comprar todo legalmente, por ejemplo como recursos, terrenos, servicios, mejor servicios de más calidad, y eso ayudó a generar un imperio tanto económico como de mercado y crear compañías multinacionales que se apropiaban de todo. Un paréntesis sería, por ejemplo, lo de Juan Pablo II, una doctrina social, donde dice que intervenciones a favor de los menos favorecidos con su posición ante la situación de conflicto, guerra de hombres contra estados, donde será la evidente intervención de la iglesia. Se refiere a una dignidad social entre todos los aspectos trabajados y la actitud conciliadora. Como énfasis en todo esto podemos decir que una doctrina la cual generó un estancamiento social en dos potencias como lo fue Estados Unidos y la Unión Soviética antes denominada, generó un estancamiento que no dejaba un despegue económico y potencial como lo son ahora. Eso también citaba el texto que aludía a Juan Pablo II, que la iglesia ayudó mucho en una conciliación, la cual hizo dos potencias generadoras de muchos productos y de mucha multinacional. Gracias.